6. Circuitos básicos y lógicos. Miramos también el tema número 2, que es circuitos básicos. Dejaremos circuitos lógicos para después. En este caso trataremos de empezar a entender cómo funcionan las compuertas, ¿verdad? Mediante esquemas bastante sencillos que faciliten un poquito la comprensión de cómo se evalúan también los circuitos cuando ya aprendamos a manejar las compuertas lógicas, que veremos más adelante. Es un tema pues introductorio para el manejo de los circuitos. El diagrama de compuertas lógicas es lo que intentamos hacer. Incluye pues una o más compuertas abiertas o cerradas que simulan un circuito eléctrico, conectándose entre sí mediante líneas de corriente para obtener una deducción lógica de su valor resultante según la cantidad de compuertas y sus respectivas tablas de verdad. Lo que hacemos es transformar este pequeño diagrama, por ejemplo, donde hay una batería, un receptor, un conductor y un interruptor, transformarlo a una especie de compuertas lógicas que son más simples de representar, que no requieren demasiada habilidad para el dibujo y que nos permitan poder hacer la deducción y encontrar este valor. Eléctrico, un diagrama de compuertas lógicas, necesitamos primero las compuertas, que en este caso utilizaremos variables de A, B, C, etcétera, para poder enumerar las compuertas o para poder darle nombre a cada una de las compuertas. Por ejemplo, este circuito que vemos en la imagen puede ser un poquito más simplificado de esta manera. Un interruptor, una lámpara y las dos líneas, tanto la viva como la neutral, que conducen la energía y permiten obviamente que la resistencia de nuestra lámpara encienda y produzca obviamente por el efecto Joule el calor que producirá también la iluminación. En este caso vamos a tratar de simbolizarlo de una manera más simple todavía. La lámpara utilizaremos este símbolo como el símbolo de salida, puesto que puede simbolizar un LED, puede simbolizar un foquito, cualquier tipo de alarma, un bip, ¿verdad? Cualquier tipo de dispositivo o incluso la unión o nodo hacia otro circuito, por lo cual utilizaremos este símbolo. Para la compuerta utilizaremos este símbolo que va conectado a la lámpara. En este caso, pues la línea que está en los dos puntos superiores indica que hay una unión, es decir, que el interruptor está encendido, que el interruptor está conectando la línea anterior con la posterior. Y la batería la vamos a simbolizar así, con esta imagen que contiene un nodo positivo y un nodo negativo, ¿verdad? Que van conectados obviamente a lo que sería el ánodo de nuestro circuito y al cátodo de nuestro circuito. Y por último la línea que va directamente hasta la lámpara desde el polo negativo de la batería. Así ya tenemos más o menos simbolizada una primera compuerta lógica, tratando de sintetizar un poquito más el diagrama que vemos en la imagen. Cuando es verdadero o cuando es 1, vamos a simbolizar la compuerta de esta manera. Es decir, va a estar cerrada la línea. Cuando sea falso, la podemos dejar abierta, es decir, sin conectar, o para no confundirnos, vamos a utilizar una línea punteada. Y las variables posibles para una compuerta siempre van a ser verdadero o falso, ¿verdad? 1 o 0. En este caso, cuando A valga verdadero, estará cerrada. Cuando A valga falso o 0, va a estar abierta. El negador se representa de esta manera. La línea se pone abajo, ¿verdad? En la parte de abajo, y significaría que la compuerta A está negada. La conjunción se representa mediante la consecución de dos compuertas, es decir, la compuerta A seguidita de la compuerta B, porque es un producto, ¿verdad? Es uno y el otro, ¿verdad? Tienen que estar unidos mediante una especie de disyunción lógica. Entonces, en este caso vamos a utilizar también la tabla de la conjunción para referirnos a los valores que puedan resultar de esta unión de la compuerta A con la compuerta B. Las tablas entonces binarias las vamos a utilizar, las mismas tablas que hemos utilizado en temas anteriores, las volveremos a ocupar para poder deducir de un diagrama de un diagrama o circuito lógico cuál es el valor de verdad resultante. El negador pues tiene la tabla del negador y el conjuntor tiene pues la tabla de la conjunción.
Por tanto, si A vale 1 y B vale 1, es decir, si ambas están encendidas, la energía que venga hacia la compuerta A pasará hasta la compuerta B. La disyunción inclusiva se representa mediante dos compuertas que están unidas una encima de la otra. Es decir, entra la línea viva a la compuerta A y simultáneamente entra a la compuerta B. Luego la salida de la A y de la B chocan en una última unión o nodo y van al siguiente lado del circuito. Se ocupa entonces la tabla de la disyunción inclusiva. La exclusiva, veamos cómo es la fórmula inicial de una disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, su ley dice si P y Q, negación de Q o negación de P y Q. En este caso, podemos simbolizar la disyunción exclusiva de la siguiente manera. Tenemos pues arriba la suma de la compuerta del primer paréntesis y abajo la suma de las compuertas del segundo paréntesis, por lo cual vamos a simbolizar el primer paréntesis de esta manera, ¿verdad? Es la multiplicación de A y B negada, es decir, de P y Q negada en la parte de arriba. Y en la parte de abajo de esta suma colocaremos lo opuesto, que sería B en positivo y A en negativo. Obviamente, por la ley de conmutación, podemos colocar la A antes de la B, ¿verdad? No hay ningún problema. Como es un producto, se puede conmutar, colocar primero la compuerta A, después la compuerta B. Da igual, ¿verdad? En este caso, como están en forma lineal, puede estar una antes de la otra. Y de esta manera obtenemos entonces el circuito lógico de la disyunción exclusiva, y su tabla de verdad sería la siguiente, ¿verdad? La que ya hemos visto anteriormente en el tema de la disyunción exclusiva. El diagrama del circuito lógico del condicional. En este caso, la fórmula completa de un condicional dice lo siguiente, que si tengo A entonces B, eso sería igual a la multiplicación o producto de A por B más la negación de A. Entonces, el diagrama nos quedaría más o menos de esta manera. Tenemos, voy a colocar aquí el puntero, tenemos aquí la compuerta de A por la compuerta de B. En este caso hay una multiplicación de compuertas, por tanto se colocan de manera lineal. Y a eso le vamos a sumar la negación de la compuerta A. Quiere decir que colocamos aquí la compuerta negada con la línea hacia abajo, ¿verdad? Y obviamente el valor que llegue a A será determinante, porque si llega un 1, quiere decir que ese 1 aquí se transforma en un 0. Ahora, la fórmula que estamos utilizando acá, perdón, la tabla de verdad, es la tabla del condicional, donde podemos evaluar los valores. Pero también estamos utilizando la tabla de la conjunción, que ya sabemos que solo va a ser 1 si ambos son 1. Eso hay que tenerlo presente también al momento de hacer la evaluación. Pero si a esta fórmula anterior, a esta de A por B más A negado, le aplicamos la regla de simplificación, podemos obtener un circuito aún más pequeño todavía, que terminaría siendo así. Tendríamos que A entonces B sería igual a B más la negación de A. Esta es la fórmula simplificada también del condicional. En este caso, lo que hacemos es representarlo mediante la suma de B más la negación de A. Y vamos a evaluar. Veamos, por ejemplo, en el caso de que entra un valor de 1. Ese valor de 1 pasa por acá, se va por acá, llega a la compuerta y como está encendida la compuerta, el 1 pasa al otro lado, llegando un 1 por la parte de arriba. Y este 1 que va por aquí abajo se transforma en 0 y llega a un 0 por abajo. Pero como es una suma de 1 más 0, pues según la disyunción inclusiva, 1 más 0 da 1. Veamos en la parte de arriba. Llega un 1, pasa por la compuerta A porque está encendida, por lo cual da un 1, después sale a la compuerta B y ese 1 pasa tranquilamente a un lado de nuestro circuito, luego se va por la parte de abajo, pasa por la compuerta y se transforma otra vez en un 0, llegando otra vez la suma de 1 más 0,
es decir, de disyunción inclusiva 1 o 0, y 1 o 0, según nuestra tabla, da 1, por lo cual resulta el mismo valor, ¿verdad?, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. El bicondicional, trataremos de analizar también cómo funciona este circuito lógico del bicondicional. La fórmula del bicondicional dice que P bicondicional con Q es equivalente materialmente a la condicional de P entonces Q y la condicional de Q entonces P, como lo hemos visto anteriormente. Por lo cual hacemos un diagrama de esta manera. Tenemos la unión de la condicional de P entonces Q y Q entonces P. Este es el diagrama que nos regala la norma, que nos dice que este es el diagrama del bicondicional, ¿verdad? A negado, B negado. Pero vamos a tratar de comprender realmente cómo es que funciona esto. Tenemos primero P entonces Q, eso lo entendemos bien. Tenemos B arriba, ¿verdad? Entonces Q. Para poder lograr este condicional, ya hemos visto anteriormente que esta es la forma simplificada del primer condicional. Luego tenemos Q entonces P. Tenemos entonces la forma simplificada del segundo condicional, ¿verdad?, que en este caso sería A y la negación de B. Luego entonces lo único que falta es eliminar lo que sería la parte del circuito intermedio, sería esta parte de aquí. Eliminamos esta parte y unimos ambos diagramas uno con el otro para formar nuevamente este diagrama que está en la parte de arriba. Igual, por la regla de conmutación, podemos hacer que esa compuerta de A pase antes de la compuerta de B y quedaría exactamente lo mismo. La compuerta de A con la de A, la compuerta de B con la de B, sin ningún problema. La regla del bicondicional sigue siendo la misma tabla que hemos visto anteriormente. Se escriben los problemas igual que en el álgebra de Boole. Por ejemplo, para el conjuntor, como tenemos A y B, se coloca como una multiplicación de A por B. Podemos colocar un punto, un signo de asterisco, para multiplicar A por B, o una X incluso. Pero para evitar confusión, mejor lo dejamos así, como A por B, pegadito los dos. Para el disyuntor tenemos, pues obviamente, el símbolo de disyunción y se simboliza con una suma lógica de A más B. El negador, en este caso para el álgebra de Boole, cambia, porque vamos a utilizar, obviamente, en vez del negador, utilizaremos una línea sobre la letra A, que también significaría la negación de A. Eso para la parte de circuitos lógicos es fundamental, pues cambiar lo que utilizamos en la lógica de proposiciones para utilizar mejor el símbolo de la lógica de circuitos lógicos. En el condicional pues se mantiene igual, ¿verdad? Sigue siendo el mismo símbolo de condicional, sigue siendo el mismo símbolo del bicondicional, por lo cual ya podemos ver que la negación en este ejemplo de A más B sería igual a tener A más B y negado en la parte de arriba. Y en la siguiente tenemos doble negación de A por B, sería igual a tener A por B doble negado arriba. De igual manera, según la ley de Boole-Morgan, ¿verdad?, y la ley de la doble negación, podemos eliminar los dos guiones de arriba o los dos negadores para obtener solamente el paréntesis de A y B. De igual forma, vuelvo a recordar que en PowerPoint, para poder hacer, digamos, las guías, se puede valer una de las herramientas de la ecuación, donde podemos ingresar un acento, y el acento, pues ahí está tanto el guión de la negación y de la doble negación. Eso está dentro de la pestaña de ecuación, luego la pestaña de diseño, acento, y aquí están las dos. Miremos el ejemplo número 1. Se nos pide representar el siguiente diagrama de A por B más C negado. En este caso aparecería la compuerta de A por B, que ya sabemos que se colocan de manera lineal, y esto estaría sumando en otra línea, ¿verdad?, paralela, con la negación de C. Y ahí está terminado nuestro pequeño circuito. Nada más, es lo único que hay que hacer para cuando nos piden realizar un pequeño diagrama. Obviamente hemos omitido la línea neutral. En este caso conectaría directamente con la lámpara. Ya entendemos por lógica que va a pasar una línea
contraria que no va a atravesar nuestro circuito y que va a llegar directamente a la lámpara, ¿verdad? O al dispositivo de salida, en este caso. Ejemplo número 2. En este caso se nos pide hacer la multiplicación de B por C más la multiplicación de A por B más la multiplicación de la negación de A por C. En este caso entonces colocamos la compuerta de B por C, multiplicando en forma lineal. Luego paralelamente colocamos la de A por B, paralelamente las compuertas negadas de A por C, y luego sacamos una línea desde la batería del polo positivo que pasa el primer circuito, en este caso sería el de en medio, hacia la lámpara, luego otra línea que va por la compuerta de arriba hacia la lámpara y la siguiente que va por la compuerta de abajo hacia la lámpara. Y obviamente la del polo negativo que va directamente a la batería, pero en este caso que va directamente hacia la lámpara o a la salida. Tenemos el ejemplo número 3. Se nos pide realizar el siguiente diagrama de la multiplicación de A por B por C, multiplicando con el paréntesis de A por B negado más C. En este caso van seguiditas las tres compuertas de A por B por C, y a la par, ¿verdad? No en la parte de abajo, sino en la par, va a estar también el paréntesis con las otras tres compuertas, que en este caso sería la compuerta de A por B negado, más, ahí sí coloco la letra C debajo de estas dos, porque está sumando, tiene que estar paralelo, por lo cual voy a sumar estas dos compuertas y la vamos a relacionar todas mediante una batería. En este caso la línea del más entra a las primeras tres compuertas y sale en una bifurcación, en una disyuntiva hacia la compuerta de A por B negado y la compuerta de C. Y después sale también nuevamente a fusionarse al final en un solo nodo hacia la salida. Y por último la línea del polo negativo de la batería hacia la lámpara. Y ahí está terminado el esquema número 3. Ahora, vamos a evaluar mediante diagramas de circuitos lógicos qué posible resultado pueda llegar a dar dependiendo de qué valor contenga cada una de las compuertas. Así que este tema es muy importante porque será la base también para el tema de circuitos lógicos. Estaremos viendo ahorita circuitos básicos y después miraremos circuitos lógicos. Vamos a verificar el ejemplo 1, versión A. Le he llamado versión A porque en este caso vamos a evaluar con los valores donde A vale 1, B vale 1 y C vale 1. ¿Qué significa? Que A va a estar encendida, B va a estar encendida y la compuerta C el negador de C, en este caso la C está negada, esta compuerta va a estar apagada. ¿Qué quiere decir? Que este negador no va a estar funcionando, sino que lo que entre por ahí va a llegar directamente, ¿verdad? Va a pasar directamente. En este caso tenemos lo siguiente. Vamos a ocupar la regla de la conjunción para hacer la evaluación. Colocamos el valor de entrada de 1. Como A está 1 y B está 1, el resultado arriba da 1. Luego miramos la parte de abajo, miramos que ese 1 se transformaría en un 1 siempre, porque como está apagada este inversor, ¿verdad? Está apagado el negador, por lo cual él no cambia el valor y sigue siendo el 1. Y así 1 más 1, según la disyunción inclusiva, 1 más 1 da 1. Por lo cual nuestra lámpara enciende. Esta sería la tabla de verdad para que podamos verificar que cuando da 1A, 1B y 0C, el resultado de ese circuito sería 1. Con la tabla de verdad podemos verificar también todos los posibles valores. Obviamente es un trabajo un poquito más arduo que evaluar solamente el caso que se nos pide específicamente. Veamos el número 2. En este caso le he dado al valor de A 0, a B le he dado el valor de 1, a C le he dado el valor de 0. Y en este caso entonces corresponde al caso que está en color amarillo, ¿verdad? Se supone que debería dar un 1 en el resultado de este circuito con estos valores. Así que vamos a revisar siempre con la tabla del conjuntor y la tabla de la disyunción. A vale 0, por lo cual esa compuerta no sirve, así que si entró un 1, en realidad llega un 0. Pero B sí está encendida,
y como está encendida significa que está recibiendo energía de algún lado. En este caso puede estar encendido con un 1, por lo cual entra un 1 a esa compuerta y sale un 0. ¿Por qué? Porque el valor de 1 no pasa de la compuerta A, se queda ahí. Así que aunque esté encendida el chip, o en este caso esté encendido el switch, mejor dicho, de la compuerta B, el valor no va a pasar, porque está cortado prácticamente el circuito. Mientras que por la parte de abajo, C vale 0, entonces en este caso tendría la suma del 1, que pasaría perfectamente, como está apagada la compuerta negadora, entonces pasaría normal y tendría la suma de 1 más 0. Entonces 1 más 0, según nuestra tabla de disyunción, 1 más 0 da 1. Así que el resultado me enciende este bombillo. Vamos el ejemplo número 2. Le damos el valor de 1 a A, 1 a B y 1 a C. Por tanto, todas las compuertas van a estar activas, van a estar encendidas y funcionales. En este caso vamos a utilizar la tabla de disyunción inclusiva y la tabla de la conjunción. Y vamos a colocar entonces el valor de cada una de ellas, excepto con las de abajo, porque ahí tengo que explicar un pequeño elemento un poco distinto. En este caso, el 1 entra por las 3 líneas de nuestras compuertas. En la parte de arriba entra por la compuerta de B, voy a colocar el puntero por si hace falta, entra por la compuerta de B, como está encendida la compuerta, sigue la corriente, como está encendida la compuerta, sigue la corriente, ¿verdad? 1 por 1 da 1 al final. Luego tenemos exactamente lo mismo en la parte de abajo, solamente que con otros nombres de compuertas. La compuerta A tiene valor de 1, compuerta B tiene valor de 1, por lo cual el valor resultante es 1. Desde ya podríamos saber que nuestra lámpara va a encender, porque en este caso es una suma. Es la suma del primer conjunto con el segundo, con el tercero. Y en la disyunción sabemos que con tal que haya alguno de los 2 o 3 valores de nuestras proposiciones, en este caso de las 3 variables A, B, C, con tal que alguna tenga el valor de 1, siempre va a ser 1 al final. Solo se convertirá en 0 nuestro circuito si todas las compuertas valen 0. Entonces, como en este caso ya tenemos un 1 en la parte de arriba, ¿verdad? Consideremos esta línea como que fuera nuestra primera línea A, esta como que fuera la línea B y esta como la línea C. Entonces ya con solo una que esté encendida, pues obviamente la lámpara tendría que encender. Veamos la parte de abajo. Muy particular el caso porque nos pide hacer un producto de A por C y después negar esa compuerta. Negar esas compuertas, su valor. En este caso, pues, entra un 1 a la compuerta A, está encendida y está encendida la compuerta C. Entra la corriente con valor de 1, pasa por la compuerta A, pasa con la compuerta B, por la compuerta B, y cuando llega aquí, estoy negando el producto anterior. Es decir, aquí está la compuerta de la negación de estas dos. Por lo cual, el valor se me transformaría en un 0. Y ese 0 llega a nuestra lámpara. Aunque, como ya arriba tenemos un 1 y abajo tenemos un 1, nuestra lámpara tendría siempre un valor de 1 y por tanto enciende. Vamos el último ejemplo, que es el ejemplo número 3. En este caso tenemos pues la tabla de verdad para poder corroborar los valores y de igual manera con sus respectivas columnas. En este caso ya puedo deducir de este diagrama, como podemos ver en la fórmula, voy a colocar el puntero nuevamente, podemos deducir en esta fórmula de que hay dos grupos, es decir, el grupo de ABC multiplicándose con el grupo de AB negado más C, que sería esta primera parte del diagrama por este segunda parte del diagrama. Por lo cual ya sé que por la regla del conjuntor podemos utilizar el primer grupo como P, el segundo grupo como Q, y sabría perfectamente deducir que si las 3 variables según este ejercicio vale 1, como las 3 valen 1, entonces aquí, si por la regla de conjuntor, si yo tengo 1 por 1 me da 1, y 1 por 1 me da otra vez 1, en la compuerta A 1, en la compuerta B 1, en la compuerta C 1, por lo cual ya sé que todo este valor de P va a ser 1, por lo cual solo necesito realmente darme cuenta qué valor va a resultar por la parte del segundo fragmento, que sería Q. Entonces lo hacemos aparte,
para verificar ese dato. Entonces entra un 1 y en este caso la primera compuerta, como está encendida, vale 1, está encendida, por lo cual el 1 pasa tranquilamente a la siguiente compuerta, que sería un negador, la negación de B. Y en este caso el 1 se me transforma en un 0, por lo cual llega a mi lámpara un 0, o a mi LED. Y luego vemos en la parte de abajo que el 1 llega a la compuerta y como está encendida, pasa tranquilamente a la lámpara o al LED, y en este caso tengo la suma lógica de 0 más 1. Y sabemos que por la regla de la disyunción, con tal que alguno de las compuertas valga 1, el valor resultante siempre va a ser 1. Tengo 0 más 1, me produce un 1 y por tanto mi lámpara enciende. Y así hemos podido comprobar qué pasaría con este circuito respecto a esa salida que llamamos lámpara o LED.